que alejados de Dios, nada podemos hacer. O sea, si no está Dios, si no interviene Él, pues creemos que las cosas son más complicadas. Entonces, por eso siempre estamos aquí sensibles al llamado, a lo que Dios tiene para nosotros y a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, seguimos aquí y vamos a seguir con el capítulo 11. Hay una parte, hay una parte, quiero que alguien me ayude a leer Deuteronomio 28:1. Deuteronomio capítulo 28, para iniciar. Amén, apóstol. 28 versículo. Mijo, 28:1, por favor. Leo palabra de Dios para todos. Y tiene que suceder que si escuchas sin falta la voz de Jehová tu Dios y tienes cuidado de poner por obra todos sus mandamientos que te estoy mandando hoy, entonces Jehová tu Dios ciertamente te pondrá en alto por encima de todas las otras naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones tienen que venir sobre ti y alcanzarte, porque sigue escuchando la voz de tu Dios, Jehová. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu suelo y el fruto de tu bestia doméstica, la cría de tu vacada y el hijuelo de tu rebaño. Listo, mijo, leámoslo de la Reina Valera. Alguien que tenga la Reina Valera. Amén, apóstol, amén. 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito. Paremos allí, que dice que si oyeres atentamente la voz del Señor. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ahí sigue hablando de una cantidad de bendiciones. ¿Dónde empieza? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner, para guardar y poner por obra, para guardar y poner por obra. Quiero saltarme aquí. Quiero aquí, voy a hacer un salto aquí mismo en este capítulo, déjeme le digo. Versículo 15. Si leen el 15, por favor. Consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú. Ahí está bien, Héctor, ahí está bien. El 15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz, en el versículo 1 dice que si oyeres atentamente, para poner por obra, para guardar y poner por obra. Y en el 15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos, que yo te intimo hoy.
Y aquí ya hablas de consecuencias de la desobediencia, pero me llama la atención, dice, para procurar cumplir. O sea que Dios siempre que está viendo la intención del corazón. O sea, Dios que está viendo que usted al menos procura cumplir, que usted está oyendo, que usted está atento. O sea, siempre tenemos que ser conscientes de algo. Hay una parte que tenemos que hacerla nosotros. Hay una parte que no se la podemos dejar a Dios. Él hace su parte y nosotros siempre vamos a tener que hacer la parte de nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, Él nos empieza a dar mandamientos, nos empieza a dar instrucciones, nos empieza a dar pautas, nos empieza a dar recomendaciones. Y entonces lo primero que dice en el versículo 11:1, hablando de los capítulos del contraste entre el justo y el malvado. O sea, el Señor hace que en este proceso, en la fundación, en este proceso de vida, en este proceso de transformación, haya en nosotros un contraste. ¿Cuál es ese contraste? O sea, es como los botones, siempre lo explico así, como los botones de los televisores que tienen contraste para aclarar la imagen. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Aclarando una imagen. Pero tengo que ser consciente que la imagen que necesita aclarar el Señor en nosotros, si nosotros somos un ser dividido en tres, digámoslo así, en tres dimensiones, algunos de los sabios y filósofos aquí presentes, ¿cuál es la imagen que realmente Dios quiere aclarar en nosotros? Así como cuando uno coge el contraste del control del televisor y empieza a aclarar la imagen. Pasaba más en los televisores, en los cajones, en los viejitos, que uno cogía y jugaba con todo esto, que contraste, que brillo, que una cantidad de que picture, un poco de cosas que le manejaba uno a los televisores, y más cuando las antenas eran de esas de pescados que decía, no era el fuerte la parabólica, yo no sé si a los que le tocó. ¿Cuál es el contraste o cuál es la imagen que se necesita reflejar con más nitidez en nuestra vida? Entendiendo que somos una persona dividida en tres. Si alguien tiene la respuesta y acerta, puede reclamar premio. Puede incluir viajes, puede incluir permisos, puede incluir llamadas, ¿ya? ¿Quién cree o qué creen ustedes que es la imagen que Dios necesita aclarar en nosotros? La imagen espiritual. La espiritual, apóstol. ¿Está bien? Que seamos ¿Por hijos de qué? Dios, ¿La de qué? que seamos hijos de Dios. Vale. Eh, ¿por qué la imagen espiritual? Vamos a... Quiere que seamos a imagen y semejanza a Él. ¿Quién más? ¿Quién digo yo? Porque Él es espíritu, apóstol. ¿Cómo? Porque Él es espíritu. ¿Cuál es que yo hablo? Apóstol, la imagen de Él. Que mostremos la imagen de Él. Vale. Pero para llegar a la imagen de Ya está. ¿Qué más distorsionada tenemos? La espiritual, porque es la que más distorsionada tenemos. ¿Quién me ayuda con otra? Vamos a hacer el debate hoy, eso está bien, que no les des... Apóstol, para mí es el alma porque es la loca, entonces tenemos que darle el contraste, ¿no?
¿Alguien más? Sí, hola, buenos días, apóstol María José. Pues yo creo que para llegar a lo que quiere él con nosotros, primero que todo, la obediencia. Hay que obedecer porque si no obedecemos pues la palabra de él, no vamos a llegar ni siquiera a espíritu, cuerpo ni alma. Obediencia. Está ¿Puedo bien. opinar, apóstol? Sí, estamos Para mí, opinadores. para mí es la transparencia porque cuando uno mueve los botones del televisor y estamos dando ejemplo de eso, puede ser la transparencia que busquemos, ¿no? No sé, es mi humilde opinión. Gracias. Ya. ¿Quién más? ¿Cuál es la imagen que Dios quiere manifestar, destapar, aclarar en nosotros? En, en ese orden de ideas yo sigo. Mire, nosotros somos un ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, y siempre va a ser así. Nosotros hemos hablado mucho de eso en Gálatas 5, hemos hablado en Romanos, también hemos hablado del concepto, y nosotros tenemos una imagen. Pregunto, ¿usted tiene una imagen en lo natural? ¿Usted qué dice? ¿Tiene una imagen en lo natural? O sea que, ¿cuál es la imagen que menos conocen en usted? La imagen que menos han detallado en usted. O sea, tengo que concluir que la imagen que menos conocen de nosotros es la imagen espiritual, porque esa imagen toca recuperarla, toca restaurarla y toca cobrarla, no, toca pues cobrarla, no, recuperarla, restaurarla. Porque como decía Dorado ahorita, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea que nosotros, si Dios es de espíritu, nosotros también tenemos una connotación espiritual. Nosotros terminamos viviendo solamente como si fuéramos carne y solamente nos preocupamos por alimentar nuestra carne, por darle de comer a nuestra carne, un buen jean, una buena ropa. También nos preocupamos y toda nuestra vida, parte de nuestra vida giró por alimentar también el alma. Pero teníamos un déficit de alimento espiritual. Había poco alimento espiritual, no teníamos un alimento espiritual, carecíamos de un alimento espiritual y por ende la imagen que menos ha resaltado en nosotros es la imagen espiritual. Cuando nosotros trabajamos en fortalecer la imagen del espíritu en nosotros, la imagen espiritual, pues empiezan a manifestarse una serie de conductas, como lo decían ahora también, una serie de comportamientos y de acciones que vienen como consecuencia de trabajar el área espiritual. O sea, Dios a lo único que quiere que usted levante y el contraste es su vida espiritual, que cuide, que vigile, que defienda su vida espiritual. ¿Por qué? Porque a partir de ahí van a salir unas capacidades internas en nosotros. Un ejemplo, mirémonos en 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Usted necesita para sacar adelante este proceso una capacidad, es más, está incluida como el fruto del espíritu, llamada paciencia. Oiga, sí que tiene que manejarle uno los tiempos a las personas aquí en este proceso. Yo no sé si Leonardo se identifica con eso, pero uno se vuelve un administrador del tiempo de las personas y siempre lo que yo les pido es paciencia. Paciencia, tenga paciencia. Tenga paciencia para aguantar el semáforo de 30 minutos. Tenga paciencia. A veces yo mido la ansiedad hasta por el teléfono. Cuando le escriben a uno y si no hay personas que me escriben que le he dicho, hábleme por el interno y me escribe por 5 grupos.
Estamos por 5 grupos y ya le escribí por el grupo 1, por el grupo por el grupo de familia, le escribí por el grupo acá, por el grupo acá, por el grupo hasta por el grupo de los partidos de fútbol me escriben. Entonces, yo digo, en la carne hay paciencia, en el alma hay paciencia o en el espíritu hay paciencia. ¿Qué dice? ¿Dónde empezamos a fortalecer esa habilidad, ese atributo de la paciencia, por mencionar algo? Y sigue ahí para allá, la obediencia, la sujeción, el amor, el perdón. ¿El perdón es de la carne o es una condición que se da en el espíritu, que se procesa una medicina donde no haya culpa, donde no haya recriminación, donde no haya lástima, donde no haya dolor, donde no haya tristeza? Cuando yo veo cualquiera de esos componentes, para mí no ha habido perdón todavía. Es que fue esto, es que fue lo otro. Perdón y olvido. Es un programa que sacó el gobierno una vez para el tema del conflicto armado. Y cuando yo veo que se abrazaron, que lloraron, que se regocijaron, pero todavía quedan esos cablecitos pelados, entonces yo digo, hay que trabajar más espiritualmente para que se efectúen esas habilidades. Entonces, vuelvo y reitero, estamos preguntones hoy. La paciencia se da en qué nivel, espíritu, alma y cuerpo. Todos esos atributos que usted tiene que... La paz, ¿en dónde se da la paz? ¿En dónde se procesa la paz que también tanto necesitamos? Espíritu, alma o cuerpo. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde se da eso? ¿Dónde se da la obediencia? En el cuerpo. En la carne. La obediencia en el cuerpo. En el cuerpo, en la carne. En el espíritu. Buen día. Es correcto. Esos son atributos que se dan en la parte espiritual, en la conciencia. Cuando empieza a entrar luz, nosotros nos damos cuenta que tenemos que empezar a procesar y a fabricar ese atributo, Entonces, ¿qué pasa en ese orden de ideas? Es allí donde inicia ese atributo. Y muchas cosas que necesitamos para nuestra recuperación, obediencia, dominio propio, que se ve reflejado en el resto de nuestra vida, en el alma, mente, emociones, voluntad, y se ve reflejado aún también en el cuerpo, es distinto, pero a partir de ahí es donde se da esa imagen y semejanza de Dios. Dios es tan paciente, imagínense la paciencia de Dios, que para Dios un día es como 1000 años, un día es como 1000 años, imagínense la paciencia que maneja Dios. Y nosotros somos bien desesperados, nosotros somos bien, queremos las cosas ya, inmediatas. El tiempo nos empieza a jugar en contra cuando tenemos 4 o 6 meses. El tiempo nos empieza a jugar en contra. El tiempo, ay, ¿cómo así? Esto, y se me van a ir los años. Sopló 20 años y ahora 20 años perdió en la droga y ahora se desespera por meses, por días, cuando la mayoría de su vida la perdió, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, todos estos procesos se efectúan en el espíritu. Y como estamos hablando de una imagen y de un contraste entre el justo y el malvado, pues se van a reflejar, van a irradiar el alma y el cuerpo, es diferente. También vendría una consecuencia cuando usted no oye atentamente la voz de Dios, cuando usted no alimenta el espíritu, también viene una consecuencia en el alma y en la carne. Entonces, como decía ahorita Héctor, esa alma de nosotros terminó siendo loca. Nuestra vida se volvió ingobernable, nuestra mente, nuestras emociones vivían como un caballo desbocado. También viene una consecuencia de no procesar medicina y de no trabajar espiritualmente desde el espíritu nuestras áreas. Entonces, si usted apaga el espíritu, también su alma se desenfrena, se aloca, como decía Héctor, y aún su carne, ¿cómo termina? ¿Cómo terminábamos nosotros viviendo en la mera carne?
viviendo solo para materia, y aún así nos destruíamos. Yo le digo a las familias, con un buen jean, con una buena casa, con un buen billete, no evitamos caer en el mundo oscuro de las drogas. Y no evitamos que esa carne muchas veces, por tener ella la rienda, nos llevara a la destrucción. ¿Cuál es el peso que Dios quiere que tengamos ahora? Que la rienda de nuestra vida empiece adentro. O sea, que empiece en el espíritu, irradie el alma y sigue irradiando ¿qué? El cuerpo. Creo que esa es la mayor bendición. Creo que todas esas son las bendiciones de las que habla Deuteronomio 28. Y a veces no somos conscientes de esas armas espirituales que nosotros tenemos, de esas armas espirituales que nosotros necesitamos para que se manifieste más la imagen de nosotros. En la carne somos una cosa con ojos. En el alma somos locos, pero en el espíritu nos empezamos a parecer más al maestro de la vida. Somos el mismo ser, solamente que ya nos maneja más unas habilidades, una palabra, unos mandamientos, unas normas. Oímos la voz, o sea, ya alimentamos nuestro espíritu, ya tenemos la capacidad de oír esa voz que nos dice, venga, sea humilde, venga, haga las cosas bien, venga, acuérdese que al espíritu no le gusta el humo. A la carne es la que le gusta el humo, pero al espíritu no le gusta el humo. Entonces se empiezan a desarrollar unas capacidades. La receptividad, usted trabaja su alma, mente, emociones, voluntad, desde la psiquis, desde la conciencia, desde lo interior del ser. Yo le decía ayer a los muchachos en Cali, y de hecho, si alguien quiere, lo coloqué en mi estado. Lo que se trabaja en el interior se refleja en el exterior. Lo que se trabaja en el espíritu se refleja en el exterior. Se refleja en el alma, que es notoria, pero también se refleja en el cuerpo, que es aún más notorio todavía. Entonces, hasta aquí, el trabajo de esta palabra, de la teoterapia, del devocional, aún de la escuela de sabio, unos ejercicios que se hacen, la psicología, la terapia, el liderazgo, las actividades. Yo le decía a los muchachos, hacia usted lo vean, boleando pica y pala, es que dice, pica y pala, y yo veo a una persona ahí, hay una persona, yo veo un cuerpo que está movido es por el espíritu. Esa es la imagen que tenemos que manifestar y ese es el peso que Dios de alguna manera está exigiendo en nosotros, el peso que Dios está exigiendo. Entonces, mire, tengo que entender que dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene al que no le gustan las cosas correctas, pregunto yo, ¿a su espíritu le gustan las cosas correctas? ¿Le gusta la pesa cabal? ¿Usted qué dice? Sí, señor. Pero en la carne, usted no le gusta el peso cabal, porque en la carne siempre nos gustaba lo fraudulento. Cuando habla del versículo 2, leamos el versículo 2. Me ayuda con la lectura 2 para darle una intervención a Bueno, Leo. apóstol. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y podemos coger todos los proverbios en 3 dimensiones. Sigue diciendo, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Trabajamos con la soberbia a veces. Es un enemigo fuerte del adicto. Es un enemigo fuerte de todo proceso de transformación del ser humano. Oiga, la soberbia. La soberbia.
Y a veces la soberbia no es hablar duro, no es como ese ímpetu, es simplemente ese deseo de llevar la contraria al proceso, a cómo Dios direcciona, a las cosas que Dios nos pone en el camino. Ese simplemente es la soberbia para mí. Treparnos por encima de unos conceptos de sanidad espiritual, emocional, mental, creer que podemos más. Pero ahí mismo mire que está el contraste. Entonces Dios dice, ahí le están hablando al hombre carnal. Pero ahí mismo dice, mas con los humildes está la sabiduría. Pregunta si usted me está entendiendo. ¿A quién le hablaron ya ahí? ¿A cuál hombre o a cuál mujer le hablaron ahí? Al soberbio, apóstol, al soberbio. No, volvamos, me hago entender. Esta parte, ¿a quién se la hablan? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. ¿A quién le están hablando allí? ¿A quién? Dijimos que nosotros somos un ser en 3 dimensiones. A la carne. Se ganó el premio. Se ganó el premio. Una llamada con el bebé. Gloria, aleluya. Se ganó el premio. Ahí le están hablando al hombre ¿qué? Carnal. Porque esas conductas, esas acciones son de la carne. ¿Cuál? Lo que acaba de decir allí, la soberbia, la deshonra. ¿Qué deshonran? La carne. Pero ahí mismo, el mismo versículo ya dice, mas con los humildes está la sabiduría. A la misma persona, pero en un estado espiritual. Porque la humildad es se procesa. No estoy diciendo de dónde parte, de dónde nace, de dónde sale. Claro que se ve reflejado en todo el ser, pero realmente hay humildad en la carne, en el alma o en el espíritu. ¿Dónde se da la humildad? ¿Quién me ayuda? La humildad se da en el espíritu. Es correcto. Entonces la humildad se da en el espíritu y se irriga o traspasa o ministra o llega al alma y a la carne. Por eso el maestro cuando decía, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el maestro de la vida, él no le iba a poner una carga más pesada. Yo no le puedo pedir a usted humildad si usted no fortalece el área espiritual. Si usted solamente es carne, va a seguir usted alimentando la soberbia, prepotencia, arrogancia, altivez. Pero entre más fortalece usted la vida espiritual, con esa medicina espiritual, usted contrarresta. Por eso estamos hablando de un contraste entre el justo y el malvado. El contraste mío está espíritu versus carne. Dice que se oponen. Hay una guerra entre mi espíritu que quiere agradar a Dios y hay una lucha entre mi carne que quiere darle rienda suelta a las pasiones desenfrenadas que nos llevaban al consumo y a la droga y a un mal estilo de vida. El alma queda en la mitad. El alma ahí se tira para el lado que más le conviene. Es que quisiera tener el tablero aquí para mostrarles, pero creo que me están entendiendo. Y podemos seguir. La integridad, versículo 3, la integridad de los rectos los encaminará. ¿A quién le están hablando ahí cuando habla de integridad? ¿Quién me ayuda? Cuando habla de integridad, ¿le están hablando al hombre carnal, al hombre almático o al hombre espiritual? ¿Quién me ayuda ahí? Al espiritual. Es correcto, al hombre espiritual. O sea que sí nos estamos dando cuenta de lo importante que es fortalecer el área espiritual en nuestra vida, porque es como si se abriera un río, se activaran unas habilidades que en nuestras fuerzas nosotros no podemos activar, que hacen parte de nuestro hombre o de su mujer interior.
En nosotros realmente, en mi carne no hay obediencia, mi carne quiere andar desenfrenada, mi alma pues loca. Pero cuando yo empiezo a entender la obediencia, ayer me decía un sabio y filósofo llamado Oscar, que está sentado ahí en el devocional, me decía, y ha aprendido a no llevar la contraria, a agachar la cabeza. O sea que yo dije, ya hay un porcentaje espiritual en esa vida, ya reacciona. Porque en nuestras fuerzas no podíamos hacer eso, en nuestra fuerza no podíamos parar esas actitudes y esos comportamientos, en nuestras fuerzas no podíamos modificar la conducta, ¿es correcto? Y sigue diciendo ahí mismo en el capítulo, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Ahí a quién le están hablando. La carne. Correcto, ahí ya. Entonces sí me está entendiendo que a veces Dios, y que no se le olvide esto, Dios ministra al hombre de acuerdo en el estado que se encuentre, en la condición que usted está. Si usted está en el espíritu, hay una bendición, pero si usted está en la carne, también viene una consecuencia, Entonces hay cosas que Dios habla en su palabra y yo tengo que identificar en qué condición estoy, en qué área de mi vida me estoy moviendo, cuando hay conciencia, cuando hay reflexión, cuando hay introspección, que habla la psiquiatría demasiado, me gusta eso, cuando me examino, cuando hago el inventario moral, que habla tanto una metodología y una terapia de hacer el inventario. Todo eso tiene que ver cuando se activa en nosotros esa luz, se activa la fábrica de medicina, procesamos cosas que en la carne no podemos procesar. Y hay beneficio y hay bendición porque esa luz del espíritu, esa imagen del espíritu, ese contraste que se da, empieza a ver reflejado mi alma y mi carne. Por eso yo les decía en estos días que el reclamo sea espiritual, que la búsqueda sea espiritual. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Porque si yo me quedo mirándole a usted la carne, pero no le miro el espíritu, y realmente a mí me mandaron fue a monitorearlo y a vigilarlo usted espiritualmente. Mirar su crecimiento espiritual, mirar su desarrollo espiritual, mirar que su nivel de fe, de autoconfianza aumente todos los días. Mirar que cada vez haya mayores atributos en usted que no los vamos a encontrar en la carne, pero la humildad. Y sigue diciendo el capítulo, y podemos leer todo el capítulo ahí. El justo, a mí me gustó mucho el de acaparar, el de las riquezas, el que turba. Por acá habla de la ansiedad, del afán, habla de una cantidad de conductas, pero mientras tanto le voy a dar la intervención a mi líder Leonardo para que nos dé un aporte allí. ¿Cómo vamos hasta ahí? Estamos entendiendo cuál es la obra de Dios, dónde empieza a glorificarse Dios y cuál es la imagen. Es más, la imagen carnal de nosotros tenemos que derribarla. Y la lucha diaria que tenemos es que mi carne mengüe y que mi espíritu crezca. Esa es la batalla entre el bien y el mal. Esa es la modificación de la conducta y esa es la verdadera transformación de la loca, como decía Héctor, de nuestra alma. Ahí cambia nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones empiezan a gestionarse de una manera diferente, porque hay un soporte interior, porque hay una fortaleza interior para darle manejo a ese río que se desbocaba a raticos y quedaba descontrolado. Por lo menos uno con piedra, cómo reaccionaba, uno con ira, con enojo. Uno cuando hablaba, cuando se expresaba, cuando se sienten todavía mucha carne en nosotros, rabia, enojo, envidia, celos, pleitos, contiendas, inconformidad. El espíritu es feliz donde está. La carne de nosotros es inconforme y empieza, que esto, que eso. Entonces, cuando yo oigo una persona, por eso en Deuteronomio 28 dice, si oyeres, cuando yo oigo una persona,
automáticamente yo identifico en qué estado está. O está en el espíritu, o está en el alma, o está en la mera carne. Y cuando está en la mera carne, mi idea es pasarla al alma y que llegue al espíritu, porque en la carne todavía olemos a vicio. En la carne nos podemos tirar, en la carne podemos tomar malas decisiones y en la carne somos un caballito desbocado y desenfrenado. Amén. Entonces, mi Leito, ayúdenos allí mientras yo me subo al carro y ya retomo porque tengo el teléfono cargando aquí, estoy todo agachado, pero ya seguimos aquí. Hoy es jueves y el cuerpo lo sabe, Leo, así es. Buenos días, apóstol. Buenos días a toda la familia Sufuté. Primero que todo, apóstol, por favor, no me dispare a quemarropa. Todas estas personas que me están mirando, yo soy un imbécil en esta parte. Reconozco que Matías es un duro, ¿no? Matías es un duro, pero bueno, yo voy a hacer lo posible, no me voy a dejar parar. Pero entonces, todo esto que escuchamos, una chimba. Todo esto que escuchamos, una berraquera, y es de corazón. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo para llegar a toda esta explicación que hizo el apóstol Matías? Usted que está escuchando ahí, ¿usted qué está haciendo? Como dice el disco, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? Con su experiencia que tiene, ¿usted qué haría? Entonces yo me imagino que ustedes que están sentados ahí con esos camibuzos rojos, me imagino que están haciendo unas 10 brigadas diarias. Me imagino, pues. Porque uno para hacer el cambio de actitudes y comportamientos y para meterse con Dios, yo debo de dar. Porque yo con todo respeto te digo, yo no puedo dejar que Dios haga todo. Y yo te voy a decir algo muy duro en este momento. La fundación, llámese como se llame, da el 5%. Y usted, discúlpeme que lo señale, y usted debe dar el 95%. La pregunta, ¿usted está dando el 95%? Porque ¿cómo me conecto con Dios? Yo me conecto con Dios desde el hacer. ¿Cómo me conecto con Dios? Desde lo que decía el apóstol Matías ahora. Pero yo, ¿cómo me conecto con Dios? Desde el hacer. Yo quiero decirte algo. Tú eres verbo, no sustantivo. Tú eres verbo, no sustantivo. Tú eres verbo, no sustantivo. Y el verbo es el hacer. Entonces yo me imagino que usted está haciendo. Entonces viene la rabia y usted inmediatamente se conecta con Dios, ¿cierto? Yo me imagino que así es. ¿Qué pereza para hacer tantas brigadas? No le deje ganar al diablo, porque el diablo es el que se encarga de decirte no hagas esto, no seas bobo, no seas estúpido. Ese Matías la mantiene montando y cosas así, ¿no? Y entonces ahí está el diablo. Entonces, para seguirle la perorata al apóstol, entonces, ¿qué estamos haciendo, incluido yo? ¿Qué estamos haciendo para ser espíritu? Lo que él decía, ¿no? Para la carne y todo eso. Hay que morir a la carne. ¿Usted ya murió a la carne? ¿Usted ya murió el hombre viejo? Usted una nueva criatura es. Pero, ¿qué es una nueva criatura? Empezar a escuchar, porque no escuché a doña Patricia, con todo el respeto que está ahí. Como a mí no me dio la gana, como me dio piedra y me dio rabia que mi mamá me hablara, entonces debo empezar otra vez. Debo como extender la mano para que alguien coja mi mano y me la lleve. Hay una cultura que tuvimos todos los que estamos aquí presentes, que si usted hacía mucho, que usted era bobito, que usted era regalado, que usted era el bombero, que usted era sí, es una cultura que nos regalaron algunas personas, que usted le dio cabida a esa cultura. Pero las personas que hacen, porque yo te voy a preguntar una cosa, ¿cuál es el reflejo de tu madre? ¿Cuál es la memoria de tu madre? Como una hormiguita, ¿cierto? ¿Cierto? Como una hormiguita. Tu mamá era la primera que se levantaba y la última que se acostaba. Entonces, hace muchos años, ella abría la casa y cerraba casa. Por cuestiones del destino, usted llegó a un escenario donde escuchó eso otra vez, abrir casa y cerrar casa. ¿No cree usted que su mamá era la que abría la casa y cerraba la casa? Por cuestiones del destino.
Entonces, mira, entonces, yo, en pocas palabras, lo que he hablado, siempre me echas poquito, ¿no? Entonces, siempre llevando la contraria. Entonces, lo que nos dice el apóstol Matías es que yo me deje llevar, yo me estoy dejando llevar, yo estoy aprendiendo a escuchar. Y recuerda que usted va a envejecer, porque yo veo gente joven allí. ¿O es que usted no cree que va a envejecer? Cuando se le terminen sus fuerzas, ¿qué va a pasar? Ahora porque están jóvenes y tienen mucha fuerza, pero el tiempo pasa, el tiempo pasa. Yo quisiera como salirme un poco de la línea, pero usted ha visto, muchachos, usted ha visto a esos viejitos con esas niñas de 18 años y te da rabia, ¿no? Entonces, pero mira, ¿sabes qué hizo ese viejito? Ese viejito lo que hizo fue ahorrar plata. Si yo soy una mujer de 18 años, pues con cajas, ¿cómo sería de fea yo con 18 años, no? Pues yo me le pego a ese viejo, hermano, porque a mí me gusta vivir en Ciudad Jardín. A mí me gusta vivir bueno. Entonces, no, hermano, es eso. Entonces, estás ahorrando plata, pues, para vivir una vejez bacana. Estás portándote bien porque de pronto alguien te mata. De pronto te pegan una enfermedad sexual por andar por ahí. Entonces, no, realmente yo me quiero cuidar, realmente yo quiero cambiar. Entonces es como eso. Yo al apóstol le pido disculpas, pero es que el apóstol a mí me lleva kilómetros de ventaja. Yo tengo que aceptar eso, pero hago lo posible para no quedarme atrás, hago lo posible para no dejarme parar del apóstol. Yo algo tengo que decir, algo tengo que decir. Y usted también es capaz de decir algo, porque la persona más importante de cada hogar está sentada ahí, porque usted es el hijo del rey y el hijo del rey vive bien, hermano. Entonces, digámoslo así, por qué tanta displicencia? ¿Por qué no querer vivir bien, hermano? Tan bacano que irías a creer, ¿no ve? Vos que me estás mirando ahí, ir a creer de una chimba, ¿cierto? Y si llevamos a la cucha, mejor. Pero yo a la cucha la llevé al Sucre, yo a la cucha la llevé a un hospital, yo a la cucha la llevé a una permanente. Triste, triste decirlo, pero es la verdad, hermano. Triste decirlo, pero tenemos tiempo, hermano. Dios me mandó a un sitio. Dios me mandó a un sitio. Dios me mandó a un sitio. ¿Para qué Dios me mandó al sitio? Es que yo tengo que descubrir por qué Dios me mandó de Matías. ¿Cómo es la vaina? Y yo quiero que usted mire a su compañero del lado. Esa carechimba que tiene al lado, mírelo y edad. Y Dios me mandó esa persona ahí. ¿Para qué me mandaría ese compañero? Para yo crecer con él. Para que yo viera defectos en él y él viera los defectos en mí. Porque esto es de adictos para adictos. Esto es de personas que tenemos dificultades para personas que tenemos dificultades con el gran poder, con el gran rey que se llama Dios. Qué bueno entender eso, pero eso requiere tiempo, hermano. Pero como usted es inmediatista y yo soy inmediatista, todo lo queremos ya. Todo ya, maracuyá, tan ya, todo eso, todo ya. Y fuera de ser inmediatistas, somos impulsivos. Hablamos sin pensar, vociferamos. Nos da rabia, nos da piedra para saber qué hacemos después. ¿Qué hacemos después? Tener que pedir disculpas. Hermano, qué gran bobada, hermano. Uno detrás de la gente pidiendo disculpas, hermano, y nos hacemos coger pereza, porque es perdóneme. En este momento a algunos nos toca ya es hacer desde el hacer. O sea, ya quedarnos calladitos porque ya de boquilla no nos creen y lo que entonces ya tenemos que hacer es el verbo, hacer y no decir. No, que hermano, qué devocional tan áspero, qué devocional tan bacanísimo el de hoy, hermano. El de hoy muy bacano el de hoy, hermano, muy bacano, man. Entonces yo te invito a que creas más en tu creador. Yo te invito a que creas más en él. Él nunca te ha dejado solo, nunca nos ha dejado solos. Siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado allí, hermano. Y yo para terminar, apóstol, yo quiero recordarle a estos chicos algo. Usted pregúntese por qué Dios no ha permitido quitarle la vida.
¿Por qué en ese callejón, en esa olla? ¿Por qué Dios no te ha quitado la vida? ¿Por qué no te ha quitado a tu señora madre? ¿Por qué no te ha quitado a tus hijos? Porque Él lo puede hacer. Pero hay que, ¿capichi? Se dice capisco. ¿Capichi? Capisco, entiendo, mi hermano. Recuerda, tú eres la persona más bacana, más bonita que hay. Hágale caso al gordo. Gracias, apóstol. Que mi Dios lo bendiga. Ahí vamos, Leo, ahí vamos empezando, pero vamos bien con la ayuda de Dios. En ese orden de ideas, siguiendo el tema y siguiendo el curso que hemos venido hablando y que hemos venido mencionando, lo importante que es entender en el estado en el que yo me encuentro, entender en el estado en el que yo me encuentro. Y me dice, mire esto que le voy a explicar. Espíritu, alma y cuerpo, somos el mismo, usted es la misma persona, pero usted en su espíritu es una reacción, es una imagen, en su alma es otra imagen y en su carne es otra imagen. Las mismas conductas, las mismas manifestaciones, las mismas acciones, las mismas reacciones. Entonces, mire, me voy a meter conmigo, me voy a colocar de ejemplo. Resulta que ayer estaba yo, pues obviamente, por cosas que uno a veces tiene que, como director, como cabeza, hacer que funcionen bien. Entonces estaba yo ayer en una redacción y yo decía esto así, por favor, así. Por mi esposa y todo el equipo mío estábamos allí en la oficina. Estaba yo con psicología, con administración, con contabilidad, con todos estábamos allí, esto, y es mi posición de todo el tiempo alinearles a ellos. Estaba yo, digámoslo así, por el de que uno quiere que las cosas funcionen bien, digámoslo así, voy a usar este término, desencajado, como cualquier ser humano. En ese momento y en ese orden de ideas, me entra una llamada y entonces me dice alguien, y entonces hágame el favor y hace este trabajo así, y esto, y me decía y me daba unas pautas, o sea, básicamente me llaman una llamada de la alcaldía y me dicen, la persona me dice, y con esa nobleza que a usted lo caracteriza, cuando me dice, con esa nobleza que a usted lo caracteriza, automáticamente yo me doy cuenta que a quién le están hablando, que a quién se estaban dirigiendo ahí, a quién le estaban hablando allí, al de la carne, al del alma o al del espíritu. ¿Quién me responde esa? Del espíritu, pastor, al del espíritu. Claro, entonces yo automáticamente yo dije, uff, y yo hace ratico regañándolos y todo eso, y yo dije, ahí le están hablando al espiritual. Cuando usted oye la voz, cuando usted le dan una palabra, cuando usted le están aconsejando, disciplinando, cuando usted le están dando el proverbio, cuando usted le están dando la individual, le están dando la grupal, lo único que quieren es centrarlo usted en el espíritu, que usted quede centrado en el espíritu. Cuando usted está llorando, cuando usted está triste, cuando usted está afligido, lo único que tienen es que centrarnos en el lugar que Dios quiere que estemos. Y como Dios es espíritu, Carlos Dorado decía, imagen y semejanza de Dios, pues tenemos que volver a centrarnos ahí y empezar a direccionar nuestra vida desde ahí. Cuando hablo desde el espíritu, hablo desde unas capacidades, desde unas facultades, porque en la carne yo no tengo nobleza. Entonces cuando me dicen, y con esa nobleza que a usted lo caracteriza. ¿Y qué vieron ahí? No vieron mi carne, no han visto mi alma. Y yo lejos de darme cuenta, porque es que yo le he dicho a los muchachos, a usted lo calibran y a usted lo miden en todo. Nosotros vamos a veces a lugares y cuando llevamos la camiseta de la fundación, tenemos más ojos de los normales.
todo mundo está marcándonos a nosotros, esperando en qué momento alguien se roba algo, en qué momento hay una pelea, en qué momento destruimos, en qué momento dañamos, en qué momento sale la tarpanería. El concepto natural, carnal, que las personas tienen de nosotros o de las personas que están en proceso de rehabilitación. Pero yo siempre les digo, y siempre mi desafío y siempre mis regaños, es porque usted suba al nivel espiritual. Escala ascendente, y he hablado demasiadas veces de la escala ascendente y no escala descendente. Si usted empieza a decaer espiritualmente, ahí automáticamente uno ve mera carne y un proceso de pura fuerza, un proceso de puro combate y un proceso aquí pasando el Niágara en bicicleta. ¿Y cómo está, mijo? No, aquí porque me toca. Pura carne. Pero el espíritu es paz, es libertad, no se siente usted. Usted puede estar allá en la fundación ahí limitado, encerrado, intramuros, pero espiritualmente usted es libre. Espiritualmente usted no se está destruyendo. Espiritualmente usted ya no es esclavo de una adicción y de un vicio. Quiero, para concluir y redondear la idea, que usted me acompañe al versículo, que usted nos acompañe al versículo, que usted me acompañe al versículo 23. Vamos a seguir haciendo el ejercicio. Versículo 23. ¿Quién me ayuda a leer el versículo 23? El deseo de los justos. Amén. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Bueno, cojamos la primera parte. Gracias, doña Patricia. Vamos a coger la primera parte para terminar el ejercicio. El deseo de los justos, y como estamos hablando del contraste entre el justo y el malvado, entre el espíritu y la carne, el deseo de los justos es solamente el bien. Es solamente el bien. El deseo de los justos es solamente el bien. ¿A quién le están hablando allí? O sea, ¿en qué estado del cero de la persona le están hablando allí? ¿Quién me ayuda? El espíritu. El que cuando usted está espiritual, lo único que usted desea es el bien. Y a veces luchar con el bien para contrarrestar el mal, cuando aún nuestra mente, nuestros pensamientos, yo le digo a los muchachos que a veces cuando estamos en el cuarto, en la cama, se nos pasan unas maquinaciones. ¿Qué se está moviendo en su mente? ¿El bien o el mal? ¿Qué se está moviendo en sus emociones? ¿El bien o el mal? A veces se pasa, a veces usted puede estar allí sentado y el mal lo puede tener en la manera de pensar y está pensando otra cosa, y unos pensamientos y unas voces que por acá le dicen que ni siquiera con las pastas que manda el psiquiátrico se acalla esa voz. Mírate, hacela, acá estás perdiendo el tiempo, aquí no facturás, en tu casa estás mejor, en la olla estás mejor, debajo de ese andén que dormías, de ese apartandén, como dice Luis Buitrago, te iba mejor. Y hay hasta en los pensamientos está el mal encasillado en nosotros. Cuando nos sentimos mal, cuando pensamos mal, la percepción, todos nuestros procesos también de ahí en adelante empiezan a funcionar mal. El deseo de los justos es solamente el bien. Usted puede estar encerrado en la fundación y no hace el mal porque no puede, pero puede estar dominado hasta por un mal pensamiento, hasta por un mal deseo. De eso es de lo que más miedo y más cuidado debemos tener nosotros. Porque usted ya no está en las calles, ya no está con las mismas amistades. La fundación le sirve para un escape geográfico de esos lugares donde usted era vulnerable, de la 10, de la 16, del entorno de los amiguitos que decían que iban al gimnasio, que iban a jugar fútbol, pero terminaban era fumando
o fumaban antes o fumaban después. Hay otros que fuman antes y después de hacer deporte, ¿no? Yo le decía a mi mamá, ya vengo, mamá, voy a ir a hacer barras, y me iba para el parque, pero para el precalentamiento de los músculos, un joint. ¿Alguien sabe qué es un joint? Bueno, ese lo damos de tarea, que es un joint. De pronto las mamás desconocen esos términos, yo a veces, qué es un joint, pero acá nosotros ya sabemos qué significa eso, ¿no? Entonces, sigue diciendo el versículo 23 para terminar la idea. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. ¿A quién le están hablando ya ahí en esa segunda parte? ¿A quién le hablan? La carne. Al carnal. Mire el versículo 24. Sigamos con el versículo 24 y podemos hacer todo el ejercicio. Pero cojamos el versículo 24 para terminar. ¿Cómo dice el versículo 24? La primera parte. Hay quienes reparten y les es añadido más. Ahí. ¿A quién le están hablando allí? Al espiritual. Al espiritual. Y sigue diciendo, y siga lo que sigue, Felipe. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y hay quienes retienen Más más de lo que es justo. Nosotros, aquí yo comprendo la actitud, aquí yo comprendo el trabajo en equipo, aquí yo comprendo el esfuerzo, aquí yo comprendo la motivación. Todas esas facultades y esas capacidades del ser humano que son importantísimas para el proceso de rehabilitación que nosotros llevamos. Entonces, dice, nosotros somos mezquinos. ¿Alguien sabe qué es la palabra mezquino? Hace rato no salía de mi repertorio. Mezquino. Hay quienes reparten y les he añadido más. Ese es el hombre espiritual, el que siembra, el que da, el que entrega. Yo que voy a lamberle al apóstol, yo que voy a dar más, yo para qué hago eso, yo para qué me mato para otro. Entonces, el que reparte le es añadido más. El que siembra bien, yo le digo a los muchachos que muchas de las bendiciones que yo disfruto el día de hoy es porque en algún momento de mi vida di todo mi ser, di lo mejor de mí por la fundación, por la casa, por las personas que Dios utilizó como instrumentos para levantar mi vida. Y yo a veces experimento bendiciones, a veces me llaman, vea que esto me lo mandaron de los Estados Unidos y todo eso que a usted le sirve, apóstol, que para usted. Y yo digo, Dios mío, pero yo a personas solo la saludo una vez. Pero ahí mismo una voz, la voz de mi conciencia me dice, no, eso es ya frutos de la siembra que usted hizo tantos años atrás, de hacer el bien. Por eso dice que no nos cansemos de hacer el bien. Y de verdad, yo experimento muchas cosas que son el resultado hoy, sino que como hay frutos que son con paciencia, usted no los va a recoger a los 3, a los 6 meses, al año. Pero yo recojo bendiciones que hacen parte de lo que sembré en mi proceso. Sembré bien, sembré sacrificio, sembré buena actitud, sembré esfuerzo, motivación. Todo eso lo sembré. Entonces, hay quienes reparten y les añaden, yo repartí todo eso, repartí amor, repartí obediencia, repartí una cantidad de cosas que ni en mi casa las podía repartir. Y yo decía, tremendo, qué cambio que estoy evidenciando en mí. Yo no era así, como que a veces decía, me estoy volviendo loco porque yo no era así. Y que yo ahora que pido permiso y que yo ahora esto y que, yo decía, pero repartí y me siguen añadiendo más. Pero dice, hay quienes retienen más de lo que es justo. Nosotros a veces nos volvemos mezquinos y nos negamos dar más de nosotros. Hay personas que llegan a un punto de zona de confort que empiezan a retener, que empiezan a amarrarse.
No le nieguen nada a su proceso, mi hermano. Dela toda, dela toda. Si tiene que dar más, dela toda. Si tenemos que, mejor dicho, que nos escurra lo bueno para que no haya espacio de que nos escurra lo malo. Pero dela toda, dela toda. Esfuércese y dé lo mejor de usted. Entréguele todo al proceso. Entréguele todo. Si Dios está pidiendo que le demos más tiempo, más sacrificio, más esfuerzo, más trabajo en equipo, más cohesión, déselo. Ese es lo que con él no perdemos. Si retenemos, estamos actuando en la carne y la carne actúa mal. Nos tira por el voladero. Pero si empezamos a reparta, es más, por ahí los muchachos tienen un coro que dice repartiendo bendiciones. Reparta. El que reparte no le va mal. Eso es como el que reparte la comida. No le va mal porque sabe que le queda la olla, le queda el raspado. Así mismo pasa en el proceso. Si usted reparte todo lo que tenga que repartir, dominio propio, sacrificio, esfuerzo, obediencia, paciencia, manejo de emociones, hágale que va a la fija, hágale que va bien, no va a perder. Entonces, ese es, mi querida familia, personas que están en proceso y familias que están entendiendo los procesos de rehabilitación. El contraste que vivimos y a veces somos el mismo, pero a veces nos encontramos en la mera carne y somos el mismo y a veces nos encontramos en un estado y en una condición espiritual. Para que usted entienda cuando su hijo está en la carne y para que usted entienda cuando su hijo está en el espíritu. Cuando nuestra propia vida, y por eso le coloqué un ejemplo de algo que me pasó ayer, ¿Sí ve? Y entonces yo decía, y tremendo, la gente lo lee a uno, la gente lo lee. A mí me decía una vez un señor en el Club del Deportivo Cali, me decía, un abogado, amigo mío, él va allá, juega squash, va al gimnasio. Yo me lo encontraba allá y una vez me dijo, ¿usted cómo hace para que su hijo le obedezca? Y yo pues, el señor me tenía analizado, me llevaba semanas de seguimiento. Yo iba con el mono porque allá, con mi hijo, porque allá había un profesor que me lo estaba orientando en unas clases de matemáticas, un amigo mío, y yo no me daba cuenta que cuando yo le decía a Matías, hágame el favor y se me queda, no papi que allá, no señor, se me queda allí. No papi, es que yo me hago allá más cerquita el televisor y yo desde ahí yo pongo cuidado, veo la televisión y hago la tarea. Entonces yo era, no señor, acá, para que no se distrajera, para que no hubiese un sofisma de distracción. Y ese señor analizando todo y me decía, porque yo tengo una cosita más pequeña, o sea, un hijo más pequeño, y ese muchacho no me hace caso. ¿Qué hago, don Matías? Es un gran abogado prestigioso de Cali. Muy bueno, muy bueno. De hecho, tiene finca por allá por los lados del Carmen, cerca, por allá por los lados del 30, el Carmen, y después me lo he encontrado muchas veces por allá. Y hablamos mucho de eso. Me ha hecho favores con muchachos de la fundación que han tenido problemas judiciales, penales, y él se admira de eso. Pero eso no podemos vanagloriarnos porque esas cualidades no están en nosotros. Son cualidades que Dios nos las ha regalado en su inmenso amor y nos ha enseñado a ser un poco obedientes. Y ya lo hemos dicho, para yo ser autoridad, también tengo que estar bajo autoridad. Esa es la dinámica con Dios y esa es la ecuación que Dios busca. Entonces, familia, seguimos creciendo. Reflexione qué le está exigiendo Dios. Esfuerzo, sacrificio. Hay muchos que no les gusta que uno les exija, que uno los lleve a otro nivel. Cuando digo otro nivel, desarrollar otras capacidades
que nunca nos habíamos abierto a desarrollarlas. Eso es Dios. Nos mete por un camino que es nuevo, pero es un camino nuevo y vivo, donde experimentamos otras capacidades que son las que realmente necesitamos para pararnos duro fuera en este mundo hostil y en este mundo que solamente quiere tener muertos vivientes. Cuando digo muertos vivientes sin vida del espíritu, cuando digo muertos vivientes esclavos, si no es una cosa a la otra. ¿Qué hace uno allí? A muchas conductas adictivas que dominan al ser humano. Entonces, que Dios nos ayude, familia. Feliz resto de día. Demos por terminado el devocional. Espero que les sea de bendición, de utilidad. Vuelva a ver el video cuando esté la grabación. Y si quiere tomar nota y apunte, hágalo. Y si quiere meditar en él, y si quiere terminar todos los versículos que nos faltaron del capítulo, hágalo. Nada se pierde con eso. Aquí ya me llegaron como al WhatsApp como unos 10 mensajes donde me dicen los muchachos ahí en la fundación que si pueden quedar hasta las 10 de la mañana terminando los otros versículos del capítulo. Ya me llegaron aquí, ya me escriben los líderes que no, que apóstol, que acá los muchachos están diciendo que muy cortico, que si se pueden quedar hasta las 10 de la mañana estudiando el resto del capítulo de los proverbios. Pues ustedes ya entenderán la respuesta que yo ya les voy a colocar por el WhatsApp, pero que es que quieren quedar hasta las 10 de la mañana, que quieren más, tienen hambre de Dios, y tienen hambre y sed de la palabra, y tienen hambre y sed de crecer espiritualmente para activar otras facultades. Cuando yo hablo de lo espiritual, yo no hablo de misticismo, yo no hablo de fanatismo, yo no hablo de que la gente levite, de que un chorro de humo blanco, de que muelas en oro. O sea, yo no hablo de ese tipo de cosas cuando yo hablo de estados espirituales. Es otra cosa. Y creo que espíritu hay cuando hay obediencia, cuando hay paciencia, cuando hay dominio propio, cuando hay manejo de emociones, cuando hay pensamientos inclinados al bien y no al mal. Ahí hay intervención divina. Porque si por nosotros fuéramos, hermano, vea, somos unos caballitos desbocados que aún sabiendo que el mundo se nos viene encima, nos gusta tirarnos. Entonces, familia, Dios los bendiga, feliz resto de día, y si Dios lo permite, nos vemos mañana nuevamente en el devocional. Amén. Feliz día para todos. Apóstol. Dios lo bendiga, apóstol. Muchas bendiciones. gracias. Amén, Bendiciones apóstol. para todos. Amén, muchas bendiciones. Amén para Muchas todos, gracias por bendiciones, el gracias. devocional. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, bendiciones.